Alguien dijo que el clima no lo hemos heredado de nuestros antepasados, sino que lo hemos pedido prestado a nuestros hijos. Y la verdad es que ahora no sabemos cómo se lo vamos a devolver, porque por primera vez en la historia de la evolución lo estamos cambiando nosotros. Axel Timmermann es investigador del Instituto de Investigaciones Marians en Kiel, Alemania. Trabaja en modelos climáticos para valorar y predecir los cambios del clima en escalas de tiempo de 100 a 10.000 años. Estamos totalmente confundidos entre los climatólogos y los meteorólogos. Mira, te voy a dar un ejemplo. El verano pasado ha sido o no ha sido el verano más caluroso. Sí, ha sido uno de los veranos más calurosos de las últimas décadas en Europa. Y esto ha llevado a pensar a algunos que es una indicación o una señal del calentamiento de la Tierra. Pero por otra parte, hay que tener presente que el invierno pasado en los Estados Unidos fue muy frío y que seguramente fue uno de los inviernos más fríos de las últimas décadas. Pero, ¿sabes? Todo el tema está lleno de incertidumbres. Hay uno de tus colegas que puede que conozcas. Él dice que lo único que se puede predecir con certeza de aquí a 1000 años es que a las 2 de la tarde hará entonces más calor que a las 2 de la madrugada. Y otra predicción, que julio será más cálido que febrero y que tendremos, después de todo eso, otro periodo de glaciación. Excepto esto, el resto es absolutamente incierto. Quizá tiene razón cuando habla de los próximos 1000 años, pero cuando hablamos de los próximos 100 años tenemos muchos más datos. Sabemos que el clima se calentará debido a las actividades antropogénicas de los hombres, y la incertidumbre es acerca de cuánto se calentará a escala global. Algunos de los programas de simulación de clima han hecho una predicción de un aumento de hasta 2 grados y otros una predicción global de hasta 5 grados. En España el clima en 2100 será seguramente mucho más cálido de lo que es ahora, pero no sabemos si será más seco o más húmedo. Existen muchos simuladores de modelos climáticos por ordenador que se utilizan para hacer este tipo de predicciones a largo plazo. Y muchos de ellos han diseñado patrones bastante diferentes de modelos climáticos. Pero, ¿qué quieres decir con será más caliente? Bueno, sabemos seguro que de aquí a 100 años el clima en España será más caliente, ok. Tú eres un experto en calentamientos y enfriamientos, pero ¿qué quiere decir más caliente para la gente de la calle? ¿Qué significa? ¿Mayor desertización? ¿Cambio de los sistemas agrícolas? ¿La gente desplazándose hacia el interior desde las ciudades de la costa? Ya sé que como tú dices muy bien, es muy difícil predecir, pero en general, ¿qué significaría, digamos por ejemplo, en otro planeta, en condiciones parecidas, un lugar más cálido? Depende de si te refieres a países mediterráneos o a países escandinavos. En Escandinavia, por ejemplo, la temperatura durante los inviernos aumentará proporcionalmente más que en los veranos.
Y esto significa que la cantidad de nieve quizá disminuirá en invierno. Ya hemos experimentado esta tendencia en Europa del Norte en los últimos 30 años. Cuando yo era un niño solía jugar con la nieve y hoy día esto es algo muy raro. En los países nórdicos tenemos este ejemplo. Todos los modelos climáticos predicen un calentamiento en el norte de Europa, por ejemplo. Y si entramos más en los detalles de este calentamiento, veremos que es mayormente la estación invernal la que contribuye a este calentamiento. De acuerdo. ¿Y en el sur? Diría que es más ambiguo, porque el contraste entre las estaciones no es tan fuerte como en los países del norte. Hasta ahora no hemos sido capaces de hacer una predicción sobre la fuerza del ciclo estacional o sobre la fase del ciclo estacional. Lo cual es muy malo, porque esto es lo que afecta a la agricultura, a la pesca, al turismo, etc. Pero tenemos todavía unos cuantos años, unas cuantas décadas para pensar en ello. Así como los detectives resuelven sus casos tras encontrar las pistas necesarias, los científicos reconstruyen los climas del pasado gracias a ciertas pistas naturales. Los fósiles de organismos sensibles a la temperatura, como los radiolarios, nos indican el clima en el que vivieron. La densidad, amplitud y composición de los anillos de los árboles reflejan las sequías y las variaciones de temperatura que han vivido. Los esqueletos carbonatados de los corales presentan patrones de crecimiento que revelan la temperatura de las aguas en las que crecieron. El hielo antiguo contiene partículas de polvo, burbujas de aire e isótopos de oxígeno, que también nos cuentan historias de nuestro pasado climático. Los datos históricos permiten conocer episodios climáticos de la historia reciente, como la pequeña edad del hielo, cuando los grandes canales de Holanda se helaban completamente cada otoño e invierno. Gracias a todos estos tipos de datos, sabemos, por ejemplo, que los últimos 1000 millones de años han estado dominados por los ciclos glaciales, que se caracterizan por etapas de avance y retroceso de los hielos. De hecho, ahora nos encontramos en una de las etapas cálidas de retroceso de la última glaciación, que empezó hace 4 millones de años y todavía perdura. Sabemos también que los 90 han sido la década más cálida del último milenio, y para contextualizar este calentamiento actual, los historiadores del clima analizan los períodos cálidos del pasado, como el que tuvo lugar durante la Edad Media y que permitió colonizar el Ártico, o como el del Cretácico, hace entre 120 y 90 millones de años, en el que árboles propios de la cuenca amazónica vivían en Groenlandia. En el Cretácico, sin embargo, la posición de los continentes era muy distinta de la de ahora, así como las corrientes oceánicas y la composición de la atmósfera. Todo ello configuraba un sistema climático muy distinto del actual, puesto que son precisamente las interacciones entre los océanos, la atmósfera y los continentes los principales factores que determinan el clima, así como la cantidad de energía solar que llega a nuestro planeta. Pero los cambios climáticos no siempre son paulatinos. En ocasiones han sido bruscos, provocados por catástrofes naturales. La caída de un meteorito hace 65 millones de años en lo que hoy es Yucatán, México, causó un enfriamiento global que condujo a la extinción del 70% de las especies de entonces, incluidos los dinosaurios. La explosión de un supervolcán en Indonesia hace 74.000 años causó un invierno volcánico de aproximadamente 6 años que diezmó a las poblaciones incipientes de Homo sapiens.
Conocer nuestra historia climática, pues, nos permite situar en un contexto histórico los cambios actuales y mejorar la comprensión de las sorpresas climáticas que nos depara el futuro. Vamos a situar a nuestra audiencia en la perspectiva del tiempo geológico, es decir, ¿dónde nos encontramos realmente si hablamos en términos de miles de años? Si lo que digo es correcto, estamos hacia el final de un periodo de interglaciación. Bueno, la glaciación previa, digamos la que terminó hace unos 10.000 años, y los especialistas dicen que estamos a las puertas de otra glaciación, que es posible que haga mucho más frío dentro de 2.000 años, y dentro de 50.000 años será extremadamente frío. Aquí es donde estamos. De manera que de lo que debemos preocuparnos es del frío, y del hielo, y de la nieve. Y sin embargo, fíjate, todo el mundo está hablando del calentamiento global. Eso es lo que les preocupa ahora. Lo que es muy interesante de las transiciones glaciales e interglaciales es que son muy predecibles, porque están principalmente determinadas por cambios astronómicos. Cambios en la rotación de la Tierra alrededor del Sol, o cambios asociados a las insolaciones solares, etc. Las fórmulas astronómicas son muy buenas y se pueden utilizar para predecir la próxima edad de hielo. Quizá la próxima edad de hielo comenzará a aparecer dentro de 20.000 o 30.000 años. De manera que de momento no nos tenemos que preocupar de esto. Pero quizás sí que las próximas generaciones tendrán que solucionar este tema. Pero ahora estamos en un estado interglacial muy estable, que ha permanecido sin grandes cambios más o menos durante unos 10.000 años. Pero lo que pasa es que aparte de esta condición estable, la humanidad está imponiendo un cambio climático de origen antropogénico. Y este cambio climático ya es visible. Se puede ver en el aumento de las principales temperaturas globales. Quiero decir, en el último siglo... Axel, perdona que te interrumpa, pero cuando dices cambio antropogénico, lo que estás diciendo son aquellos cambios forzados o influidos por los hombres. Sí, ha habido un debate sobre la cantidad del calentamiento que ha habido en el último siglo debido a actividades humanas. Y existe un cierto consenso en la comunidad científica sobre que aproximadamente un 50% del calentamiento del último siglo, que es de 0,4 o 0,5 grados, puede atribuirse a las actividades humanas. O sea que lo que estás diciendo es que ahora hay un calentamiento que se debe a causas que nunca estuvieron presentes antes. Porque, bueno, como sabes muy bien, antes la humanidad era solo un grupo de gente que se iba desplazando de un lugar a otro, poca gente. De manera que en este sentido no existe un precedente. Y tal vez esto explique por qué no estamos seguros de los efectos de este calentamiento global, ¿no? Es así. Lo que es fascinante son los indicadores que has mencionado, las huellas. Vosotros los climatólogos sois gente muy especial, en el sentido de que trabajáis con cosas tan raras como los anillos de los árboles, con los corales, bueno, para ver qué ha pasado con el tiempo en el pasado, ¿no? ¿Qué más cosas trabajáis? En casquetes de hielo y sedimentos y datos de polen y también... Y datos de polen, ¿no? Sí. Ahora tenemos a nuestra disposición corales que tienen 400 años y contienen una información histórica maravillosa de los climas.
Y tenemos porcentajes isotópicos de algunos elementos químicos que se pueden computar con unos termómetros especiales. ¿Y qué indican? Indican que el clima de los últimos 10 o 15 años, a escala global, es el más cálido si lo comparamos con los registros que tenemos de aproximadamente los últimos 1000 años. Y esto quiere decir que solo hay un dato importante, la concentración de CO2 y metano, ¿no? Sí, en estos momentos, la gente cree que el 50% del calentamiento del planeta en el último siglo es debido a los cambios del CO2. El otro 50% se puede dividir entre una pequeña contribución solar, en realidad nadie sabe de cuánto es, y la variabilidad interna del sistema atmosférico. Todavía no sabemos el grado de responsabilidad que tenemos sobre el cambio climático ni las consecuencias que este cambio tendrá en el futuro. Pero ocultos en la naturaleza podemos encontrar indicios de sus efectos, incluso más reveladores que las propias mediciones meteorológicas. Solo hace falta observar comportamientos de animales y plantas de aquí mismo, la península ibérica. En los Pirineos la perdiz blanca está en regresión. Cada noviembre, esta ave cambia su plumaje y adquiere uno más blanco para camuflarse en la nieve que cubre las montañas. Pero debido al retraso de las nevadas durante unas semanas, constituye un blanco perfecto para sus depredadores. Otro efecto es que en solo 50 años la primavera se ha adelantado. Las hojas de los árboles aparecen 20 días antes que en 1950 y en otoño las pierden 13 días más tarde. Además, algunas especies de mariposas también han avanzado su aparición primaveral. Ahora salen hasta 7 semanas antes que hace tan solo 15 años. Pero este clima, cada vez más árido, también afecta a la distribución de algunas especies. Las hayas de ciertos montes se han desplazado a cotas 70 metros más elevadas y en su lugar crecen encinas, mejor adaptadas a los climas cálidos. Muchos animales migran hacia el norte, acompañando al desplazamiento de los climas húmedos y fríos. En los habitantes de mares cercanos también se aprecian estos síntomas. La temperatura del Mediterráneo está aumentando. Este verano, el agua del mar frente al delta del Ebro llegó hasta 30 grados, provocando un drástico descenso en el número de larvas de anchoa. Pero su espacio ecológico no va a quedar vacío. Investigadores del CSIC han encontrado larvas de una especie tropical, la alacha, que nunca antes había sido detectada en estas zonas. Puede que estos efectos no parezcan muy trascendentes. Además, el avance tecnológico de la sociedad actual mitiga de momento estas extrañas alteraciones del clima. Pero en continentes menos desarrollados, inusuales sequías o la devastadora aparición de El Niño ya han causado muchas víctimas y nos dejan entrever que, de continuar así, sin duda las consecuencias del cambio climático que notaremos en el futuro serán mucho más evidentes. Eres uno de los grandes especialistas del mundo en la corriente del Niño. El Niño es casi como un fenómeno anormal, ¿no? Hay mucha fantasía sobre este tema, no solo ciencia. He oído a alguien decir que el Niño fue el causante en el año 1100 después de Jesucristo de la devastación de toda una civilización, la civilización que existía en aquel momento. En la cultura maya. Y también se ha dicho que la caída de Fujimori fue debida a la devastación climática. O la de Sukarto. O la de Sukarto, en Indonesia. ¿Cómo puede ser que un fenómeno local como el Niño o la Niña pueda traer consigo una reconfiguración del clima en Europa, Australia, California y hasta Florida? ¿Cómo se podría explicar esto?
En primer lugar, yo no diría que es un fenómeno local, puesto que cubre una zona en el Pacífico de unos 6.000 kilómetros en longitud y quizá unos 1.000 kilómetros en latitud, o quizá 2.000. Estas áreas se calientan unos 3 grados, lo cual representa una enorme cantidad de energía. Y ese calor se desplaza desde una zona caliente, desde el área del continente marítimo indonesio, hacia el este, de manera que afecta a las condiciones en las zonas cercanas a Ecuador y Perú. Y cuando se cambia la temperatura en los trópicos, inducen formas de oleaje globales en la atmósfera. Estas no son formas de oleaje en los océanos, sino en la atmósfera, que influyen tanto en las condiciones climáticas del hemisferio norte como en las del hemisferio sur. El monzón en la India está cambiando, e incluso hay una ligera influencia sobre las temperaturas y las precipitaciones en Europa. Bueno, está lo que ocurrió en el año 1997, ¿no? ¿Tuvo algo que ver con el niño aquello? Sí, entre 1997 y 1998 el suceso del Niño registró el índice más alto de la historia. Los registros que tenemos no son completos, pero algunos periodos se pueden reconstruir a partir de los corales. El científico americano King Kopp ha reconstruido recientemente algunos de los periodos de la evolución temporal del Niño, remontándose al año 900. Y si miramos los datos que tenemos sobre el Niño durante este espacio de tiempo, no existe ningún momento tan intenso del Niño como en 1997 y 98. De modo que ha sido realmente un suceso climatológico extraordinario, además del impacto que supuso. Vamos a ver, para alguien que viva en, digamos, los trópicos, en Latinoamérica, o alguien que viva en España, después de toda esta gran inversión en investigación y la profundización en los conocimientos científicos sobre climatología, ¿qué sabemos ahora con seguridad? Mejor que hace 50 años. Toma el ejemplo de España. ¿Qué pasará aquí? España será más caliente, es todo lo que podemos decir. No sabemos cuánto se calentará, ni tampoco si en Barcelona hará más calor, o lloverá más o será más seco, comparada con Madrid, por ejemplo. Hay una gran incertidumbre en estas predicciones del clima, y este es un tema muy interesante. Tenemos la misma incertidumbre que con las predicciones del tiempo. Predecir el tiempo con un día de antelación está bien. Bueno, el resultado no es malo, pero si queremos predecir el tiempo con 10 días de antelación, el resultado entonces ya se vuelve enormemente incierto. La Universidad de Oxford y el Museo de la Ciencia de Londres acaban de poner en marcha una iniciativa muy curiosa. Se trata de reclutar a internautas de todo el mundo interesados en analizar el cambio climático y sus consecuencias en diversos puntos del planeta. Climate Prediction, que es así como ha sido bautizada la iniciativa, es muy similar al SETI, el programa que gracias a internautas voluntarios busca vida extraterrestre. En esta ocasión de lo que se trata es de obtener el mayor sistema de análisis y predicción climática del mundo. La Universidad de Alcalá de Henares de Madrid es la responsable de uno de los servidores en España. Los interesados deben descargar en sus ordenadores un programa con un modelo climático determinado que trabajará automáticamente mientras el PC esté encendido. De momento ya se han apuntado al proyecto más de 30.000 internautas, aunque los promotores esperan contar con más de 2 millones de participantes. En Climate Prediction se utilizarán miles de ordenadores que ejecutarán experimentos a pequeña escala, lo que permitirá obtener resultados estadísticos muy fiables. El programa se prolongará hasta el año 2007. A principios de año, Granada albergará el primer banco español de células madre. Las instalaciones estarán especializadas en almacenar, cultivar y facilitar todo tipo de material biológico para la investigación con células madre.
El laboratorio se convertirá en el segundo banco público que abra sus puertas en Europa. El pionero se encuentra en Gran Bretaña y hoy en día funciona al 100%. Los científicos que trabajarán en las instalaciones granadinas tendrán la opción de seguir diferentes líneas de investigación. Todos los estudios se harán con células madre embrionarias y con otras procedentes de médula ósea o de cordón umbilical. El banco, además, facilitará el material biológico necesario a los grupos de investigadores españoles que lo soliciten. El primer paso se dará en enero, cuando diversos hospitales de Granada empezarán a almacenar células madre para su posterior catalogación y secuenciación. Algunas de las aplicaciones del estudio de células madre embrionarias serán los diferentes tratamientos de enfermedades neurodegenerativas, así como la producción de células productoras de insulina. Las antenas parabólicas son muy útiles a la hora de recibir señales de satélite, pero muchas veces rompen la armonía estética de las ciudades. Los expertos de la Agencia Espacial Europea han afrontado el reto de diseñar receptores mucho mejor integrados en el entorno. El modelo, que de momento se conoce con el nombre de PA, tiene un diseño muy innovador. La antena tiene forma de cuadrado y es plana, por lo que queda muy disimulada en las fachadas y bloques de pisos. Entre sus características técnicas destaca que, además de ser muy eficaz, también capta menos interferencias de otros satélites. El dispositivo, que poco tiene que ver con las clásicas parabólicas, es de dimensiones muy reducidas, apenas mide 36 centímetros de lado. Los nuevos modelos, además de dar respuesta técnica a la demanda, deberán ser respetuosos con el medio ambiente y se podrán situar en cualquier monumento histórico, ya que se pueden camuflar fácilmente. Además, se pueden pintar o decorar acorde con el entorno arquitectónico. La palabra lotería tiene su origen en el término loto, que significa destino. Precisamente para todos aquellos que quieran cambiar su destino con los juegos de azar, la informática puede echarles una mano. Los que busquen un golpe de suerte podrán hacer sus apuestas y tentar al azar a través de Internet. Una empresa española ofrece toda una gama de productos a los clientes que decidan probar suerte a través de Internet. Gracias a un novedoso sistema informático, se optimizan las más de 140.000 apuestas que juegan los españoles cada semana. Los participantes en estas peñas virtuales juegan 1.232 combinaciones cada mes, lo que aumenta la posibilidad de obtener cuantiosos premios. Las combinaciones se generan digitalmente según reglas estadísticas y combinatoria matemática. Según los promotores de la iniciativa, se trata de ofrecer a los ciudadanos una alternativa segura, cómoda y fácil de jugar a la lotería y tener más posibilidades a la hora de conseguir premios. Además, los que se adhieran a este servicio tendrán la posibilidad de obtener números de las administraciones de lotería más afortunadas de España sin tener que moverse de casa. El año pasado, los españoles compraron lotería de Navidad por valor de 2.100 millones de euros. Los estudiantes de medicina muy pronto cambiarán los libros y los apuntes por simuladores humanos, es decir, por una nueva generación de muñecos que emulan con total realismo la anatomía humana. Un estudio realizado en Estados Unidos con estudiantes de medicina y médicos en activo demuestra que tener acceso a un entrenamiento previo con simuladores mejora mucho los resultados de operaciones y otras intervenciones sanitarias. La clave es que la experiencia aumenta la confianza en las habilidades que posteriormente los profesionales deben demostrar con los pacientes de carne y hueso. Dentro de pocos años, los simuladores, o sea, los pacientes artificiales, se utilizarán de forma rutinaria tanto en las aulas como en los hospitales. Además de tener el tamaño real de una persona, podrán ser programados para reaccionar fisiológicamente ante diversos estímulos. Por ejemplo, una enfermera sabrá si está realizando bien un hipotético análisis de sangre o si está tomando correctamente la presión arterial. Otra ventaja es que los estudiantes podrán practicar ante una gran variedad de situaciones. Tiene su propio héroe. Prepárate para la mayor aventura de estas Navidades. El Cid, la leyenda. Buscaba la última frontera y se encontró a sí mismo. Televisión Española estrena la versión íntegra de uno de los grandes éxitos del cine. Kevin Costner dirige y protagoniza una película premiada con 7 Oscars. Bailando con lobos.
El martes por la noche, en La Primera. Les voy a contar una anécdota que, bueno, yo creo que no la conocen. De Darwin sí que se acuerdan, ¿no? El que descubrió, bueno, pues el origen y lo que movía el desarrollo de las especies. Pero Darwin casi todo este conocimiento lo sacó en un viaje con un barco que se llamaba el Beagle, y el comandante de aquel barco era un especialista, un marino, que se llamaba Fitzroy. Y Fitzroy la verdad es que estaba un poco alucinado de las cosas bárbaras que decía Darwin, ¿no? Que venimos del mono y esas cosas. Imagínense la Inglaterra victoriana. Bueno, aquello le asustaba. Total que decidió retirarse un poquito antes de tiempo y en Londres, a donde se retiró, montó el primer observatorio meteorológico del mundo. Bueno, había viajado tantos meses, había estado tantos años en el mar, que dijo, oye, yo del tiempo sé mucho y voy a montar un observatorio para poder decirles a la gente qué va a pasar mañana, o pasado mañana, o la semana que viene. ¿Y saben lo que le pasó al pobre Fitzroy? ¿Lo sabes? Pues no lo sabe nadie. Resulta que luego, ahora hay una calle que le han dado el nombre de Fitzroy en Londres, porque se suicidó, o sea, desesperado de que no acertaban nunca sus pronósticos del tiempo, a pesar de todo lo que sabía, que Fitzroy se suicidó. Pero vosotros dos no tenéis ninguna cara, a pesar de que sois grandes especialistas de la climatología y de los pronósticos del tiempo, por lo menos en periodos muy largos, de suicidaros. Yo creo que no. ¿Estáis un poco más optimistas en cuanto a vuestra capacidad de saber qué va a pasar, Antonio, dentro de lo que tú quieras? 20 años, 100 años. Es más fácil incluso predecir a más largo plazo que a 5 años, por una cuestión que quizá es un poco difícil de explicar. Es decir, nosotros podemos predecir el tiempo atmosférico muy bien a 5 días vista, sí. Empezamos a predecirlo mal a 14 y 30 días vista, y lo volvemos a predecir razonablemente bien a 6 meses, y lo mismo nos pasa con el clima. Es una cuestión de estadística. El tiempo que predecimos a 5 días es determinista, es una cosa que viene detrás casi obligado. Luego empiezan a acumularse errores, pero luego los errores se estabilizan, se eliminan unos con otros. Se eliminan, se compensan, y entonces podemos decir si este verano que viene va a ser más caliente o más frío de lo normal. Y entonces pasa lo mismo con el clima. Dentro de 5 años todavía no se han compensado los errores, pero de aquí a 20, 30 y hasta 100 años podemos decirlo. En julio hará más calor que en febrero. Bueno, en julio hará más calor que en febrero, pero otras muchas cosas. María del Carmen, vamos a ver. Uno de los factores del clima, supuestamente, tiene que ver con la astronomía. Y de verdad, ¿lo estáis midiendo eso? O sea, cuando la Tierra se desplaza o le pasa algo a su eje de rotación, si le pasa algo, ¿habéis podido medir la influencia de estos factores orbitales y astronómicos sobre el clima de la Tierra? La influencia de estos grandes cambios o grandes ciclos, como puede ser el de 26.000 años o de 6.000 años, que están más relacionados con la astronomía, es una de las cosas que se ven estudiando desde hace más tiempo. Estrictamente medir, no hace falta. Un poco hay una razón física ya, por ejemplo, con la explicación de la inclinación del eje de la Tierra y la presencia o no de glaciaciones, que es mucho más fácil de comprender que si entramos en otros problemas como puede ser la influencia de las manchas solares. Pero las glaciaciones, por ejemplo, me dicen que sí las podéis predecir casi milimétricamente, gracias a estos movimientos. Sí, en este caso se basa en que precisamente la astronomía está muy elaborada hoy en día. Como decía Axel, existen ecuaciones que permiten predecir pues la posición del eje de la Tierra, etcétera, porque es cíclico, y como es cíclico lo podemos formular matemáticamente de una forma
relativamente sencilla. Eso permite que diga que se puede predecir casi con seguridad cuándo será la próxima glaciación. ¿Dentro de 20.000 años o por ahí anda? ¿O 30.000? Bueno, menos, ¿eh? Sí, hay quien me dijo el otro día, sí. Dentro de 2.500 años ya se empezará a notar la salida de este periodo estable interglacial. Oye, vamos a volver sobre este tema y sobre todo vamos a volver sobre el famoso calentamiento, porque estamos hablando de frío y de hielos, pero de momento lo que estamos es calentando el planeta. Vamos a ir al experimento. Hace ya muchísimos años, 2 científicos, no les digo los nombres, descubrieron que la luz podía ejercer, bueno, fuerza óptica. Y luego, más tarde, unos años más tarde, bastante más tarde, descubrieron incluso que podían utilizar el láser, la luz, como una especie de pinzas para inmovilizar, oye, partículas. Increíble, ¿no? Y luego descubrieron que además de inmovilizarlas, las podían analizar y ver si allí había cáncer o había cosas extrañas. El experimento de hoy va de esto. La luz que ven nuestros ojos tiene una fuerza que puede mover materia microscópica. Esta fuerza mecánica permite el desarrollo de nuevas técnicas ópticas. La luz puede mover la materia, átomos, moléculas, células, porque además de energía luminosa posee energía mecánica. Al iluminar un objeto con un rayo láser, el haz de luz empuja y frena su movimiento. Cuando una partícula o una célula cambian la dirección de un rayo de luz a consecuencia de reflexión o refracción, la partícula recibe una fuerza de empuje. Investigaciones realizadas desde 1980 mostraron cómo un rayo láser fuertemente enfocado puede atrapar una partícula o una célula. Al mover el foco del láser es posible transportar la partícula. Tenemos así un instrumento capaz de sujetar y desplazar objetos microscópicos sin deformarlos, unas pinzas ópticas. Las partes principales de las pinzas ópticas son un microscopio que visualiza la muestra, un láser que va a dirigir el objeto microscópico que seleccionemos y un sistema óptico que permite al láser entrar en el microscopio. En este caso, sin embargo, las pinzas ópticas van más allá, porque las propiedades de la luz dispersada por la muestra pueden determinar la composición química de los objetos microscópicos por espectrometría. Nuestra investigación pretende diferenciar células cancerosas de las células benignas por medio de técnicas espectroscópicas. En el Instituto de Ciencias Fotónicas comparan la emisión espectrométrica de células normales y de células tumorales para poder establecer un diagnóstico precoz e inocuo. Así vemos cómo los rayos láser pueden ser útiles para muchas aplicaciones no previstas en su inicio. Hoy hemos visto cómo proporcionan unas útiles pinzas ópticas que, a la vez, identifican la naturaleza benigna o maligna de las células que sujetan. Ya lo saben. Bueno, lo sabe la audiencia del canal internacional de televisión española que está viendo redes, la audiencia de la 2 que está viendo redes y la audiencia de canales digitales que están también emitiendo redes. Y lo que saben es que, bueno, que la luz la podemos utilizar como unas pinzas. Oye, volvemos al tema del clima. Antonio tiene un librito que se llama Quemando el futuro, que a mí me ha encantado. Y os voy a enseñar una cosa que dice Antonio en la página 21, porque realmente yo creo que nuestra audiencia se va a dar cuenta realmente de lo que estamos hablando, de la fragilidad, ¿no? Antonio dice en este libro, bueno, la distancia de polo a polo del planeta pues son como unos 20.000 kilómetros. Y si le damos la vuelta así, pues ponle 40.000, right? 40.000. Si eso lo ponemos como si fuera una piscina, imagínense ustedes una piscina de 20 metros por 20 metros, y bueno, eso sería la Tierra. Entonces, a esta piscina le vamos a superponer la atmósfera.
¿Saben cuánto mediría la atmósfera, la cubierta frágil de esta piscina de 20 metros? ¿Cuánto, Antonio? Pues 2 centímetros. 2 centímetros, centímetro y medio. Centímetro y medio, o sea, a mí me gustaría que la cámara me recoja el dibujito de Antonio, porque realmente es la primera vez que yo veo una cosa que me revela de una manera tan sencilla y clara lo que tú decías, María del Carmen, la fragilidad y la cantidad de factores que pueden realmente quebrar, ¿no? Esta atmósfera. Pero bueno, vamos a ver. Nuevo, lo que hay es que ahora somos 6.000 millones de tíos por ahí, y que esos tienen una capacidad de hacer cosas que no tenían los pobres de Atapuerca, ¿no? Hace medio millón de años o hace 1 millón de años, que eran muy pocos. Esto es lo que nos preocupa realmente. No es que haya cambiado nada en... No, es que yo pensé que tú hablabas novísimo, como en las tendencias literarias, pero bueno, lo nuevo de verdad es la revolución industrial. El ser humano ha sido capaz, y está siendo capaz, de consumir, de producir en muy pocos años una energía que se ha almacenado a lo largo de millones de años. Es decir, la especie viva, ser humano, ha roto el esquema natural de flujo de energía en el planeta Tierra y en el universo. En el universo los flujos de energía son muy lentos, mientras que nosotros estamos lanzando y manipulando unas cantidades gigantescas, casi incomprensibles de energía en unos periodos de tiempo muy pequeños. Y esto lo estamos metiendo en esta piscina, es decir, es como si lo estamos metiendo en esa piscina que cualquier persona se puede imaginar que es un dedo de agua, le estamos poniendo debajo un radiador, pero vamos, brutal, estamos calentando aquello, pues aquello tiene que hervir de alguna manera. Oye, ¿y qué pasa con el famoso hielo de los casquetes polares que me dicen que nunca había habido tan poco volumen de hielo? ¿Es verdad eso? Hombre, es que tenemos que hablar muy bien de las escalas. En las etapas históricas, hace 20.000 años había muchísimo más que ahora. Lo que estamos diciendo es que el hielo existía y había bastante hielo en los 2 casquetes polares hasta hace unos 50 años, cuando empezaba a disminuir bastante, hasta tal punto de que a mí me gusta contar que para convencerse de la realidad del cambio climático no hace falta ir a un laboratorio de física, basta con ir a una agencia de viajes y pedir que quiere uno el verano que viene hacer un viaje al Polo Norte, y te sacan unos folletes inmediatamente donde se ven los barcos navegando por agua libre, rodeados de bloquecitos de hielo, y una bandera diciendo aquí está el Polo Norte, y la gente pues andando en un témpano de hielo pero rodeada de agua. Esto en el Polo Norte, y en el Polo Sur pues hay noticias todos los inviernos españoles que corresponden a los otoños allí, o las primarias españolas que corresponden a los otoños antárticos. Hay noticias constantes de que se caen gigantescos bloques de hielo de tamaño de provincias españolas. Bien, ¿y qué pasa con eso? O sea, en los últimos 120 y tantos mil años nunca hubo tan poco hielo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué impacto tiene, María del Carmen, en la gente que vive en Alicante? No, lo del hielo en la gente que vive en Alicante ya sería... es un impacto ya más relacionado con el impacto que puede tener sobre toda la circulación en general. De todas formas, si me permites, cuando se utiliza la expresión nunca, una reflexión que querría hacer es la famosa expresión de hoy en día: ha sido el verano más seco, más cálido nunca. Entonces, nosotros que trabajamos con datos ya instrumentales o datos, como se ha mostrado en el documental anterior, de los últimos 500, 600 años sobre temperatura o sobre inundaciones, por ejemplo, el nunca y el más es muy relativo. Es muy relativo. Nosotros, por ejemplo, sin ir muy lejos, el año 40 y en los entornos del año 40 se registró una disminución de lluvia que afectó prácticamente a todo el Mediterráneo en torno a esas fechas. Si yo empiezo a comparar todo a partir de esa fecha, podría afirmar que está aumentando la lluvia en el Mediterráneo.
porque empezó a contarla desde ese momento. Claro. Entonces, una reflexión importante es ese nunca y ese más. Sobre todo en vuestra disciplina. Nuestra disciplina. A ver si contagiamos a la audiencia un poco de este relativo escepticismo, ¿no? Oye, miramos un reportaje sobre la impredecibilidad del tiempo. Satélites, radares, estaciones automáticas de superficie, datos de sondeos, cálculos astronómicos, comunicaciones cada vez más rápidas. Estamos informados en todo momento de lo que acontece en cualquier punto del globo, en el aire sobre nuestras cabezas, en la superficie y en las profundidades de los océanos o en las cumbres más altas. Entonces, ¿por qué se equivoca el hombre del tiempo? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, como tampoco lo es la ciencia de la meteorología, que tanto influye en nuestra vida cotidiana. La predicción del tiempo es una tarea difícil que se realiza con modelos matemáticos. Para ello se divide la atmósfera real, continua en el tiempo y en el espacio, en un sistema de puntos dispuestos en una parrilla y distribuidos tridimensionalmente. Los puntos de medida se reparten en este espacio y los datos recogidos se introducen en las computadoras. Pero las observaciones son puntuales y no cubren toda la Tierra, la atmósfera y los océanos, sino solo los puntos de la rejilla. Por lo tanto, representan un paisaje no real. Los científicos trabajan para mejorar este sistema. El último grito en meteorología lo han aportado los japoneses, que han creado una supercomputadora que multiplica los datos y la exactitud de los pronósticos. Según los responsables del proyecto, la máquina sería lo que el telescopio Hubble es a la astronomía moderna. De todas maneras, y aunque se ideen modelos mucho más perfectos que los actuales, existen otros factores que dificultan la tarea al hombre del tiempo. El día a día de la física de la naturaleza es un sistema caótico, en el que pequeños fenómenos como un vientecillo o unas cuantas nubes pueden hacer que el fin de semana que se anunciaba soleado se convierta en una decepción pasada por agua. Es lo que se denomina el efecto mariposa, según el cual el aleteo de uno de estos insectos puede desencadenar al cabo de unos días un huracán en una zona remota del planeta. Con incidentes como este, poco pueden hacer las máquinas con respecto a la fuerza de la naturaleza. La complejidad de las ecuaciones que rigen sus fluctuaciones todavía constituyen un reto para los matemáticos más avispados. Y es que la inestabilidad de los fenómenos físicos diarios es la que hace que, aunque nos parezca curioso, resulte más difícil saber qué tiempo tendremos dentro de 4 días que dentro de 20 años. Bueno, no sé, uno piensa que el pobre Fitzroy casi tenía razón, cuando decidió renunciar forever a predecir el tiempo. Oye, pero en el tema de los hielos, que eso lo tenemos seguro, luego hablaremos un poquito del tema del CO2, ¿no? De las cosas que realmente son nuevas. Oye, ¿eso qué efectos tiene concretamente? Me decís, María del Carmen, me dice general. ¿Tú me puedes concretar un poquito para España dentro de los 100 años que vienen? Yo sí, y además yo soy una persona a la que le gusta mojarse, y entonces no voy a hablar de tanto quizás, sino voy a hacer mi predicción, arriesgándome a que luego me digan como Fitzroy que me he equivocado. Realmente la circulación de la atmósfera, que trae borrascas que dejan lluvia en Europa, depende muchísimo del chorro polar, que es una corriente de aire enormemente intensa que circula muy alto, a 11 kilómetros de altura. Y esta corriente, por decirlo así, lleva colgada de ella borrascas que nos traen lluvias. Bueno, la posición de esta corriente depende del contraste de temperaturas entre el ecuador y el polo. Si el polo se calienta, se va hacia el norte y con ella se desplazan las borrascas. Entonces, lo que yo predigo es que en el futuro, si seguimos calentando el polo y haciendo disminuir los hielos, estas borrascas entrarán con mucha menos frecuencia en España, salvo cuando entren en grandes vaguadas, y entonces descargarán muchísima agua en muy poquito tiempo. Es decir, que la predicción es menos lluvias suaves y más gotas frías, más lluvias intensas.
siento no discrepar ligeramente con lo que dices, claro. Y entiendo un poco quizá, por ejemplo, en el Mediterráneo. Nosotros hemos hecho... nosotros hemos hecho es que tenéis un libro tan maravillosamente bien editado, ¿no? Sobre, bueno, la variabilidad climática, ¿no? Vuestro grupo de investigadores en el pasado. Dime. Entonces, hay dos cuestiones. Una, precisamente, con lo que acabas de hablar de las gotas frías, que en realidad nosotros hemos hecho trabajo sobre esto y serían lluvias muy fuertes. Los estudios más actuales en este tema están demostrando que el impacto del calentamiento, lo que puede producir y la mayor sensibilidad es en el caudal medio de los ríos. Pero en este momento no hay absolutamente ningún estudio que demuestre que el número de inundaciones y la producción de lluvias más intensas y de caudales más extremos va a estar relacionado todavía con ese cambio. Y coincido contigo totalmente en que la circulación general depende muchísimo de los hielos y la curvatura de esta oscilación, pero el impacto que puede tener en determinadas regiones y particularmente, por ejemplo, en la zona mediterránea, no es un impacto que todavía esté muy claro. Antonio, luego me vas a decir algo y ella te va a contradecir. Habláis de que esto, y también me lo dice Timmerman, que el pobre está en el norte de Europa, me dice, en España seguro que vais a tener más calor en los próximos 100 años. O sea, eso todo el mundo lo da por sentado. ¿Sí o no? Sí. Y más calor sobre todo en el invierno, como ha dicho él, y además esto se entiende fácilmente porque en verano lo que hacemos es evaporar agua. Es decir, cuanto más energía le damos al sistema, más agua evaporamos, pero la temperatura se resiste a subir, o sea, porque cuando el agua se evapora se lleva mucho calor en su evaporación. En cambio en invierno hay como más potencial de calentamiento, el agua se evapora menos y entonces lo que hacemos es subir la temperatura. Y evidentemente, bueno, esto yo quería decir a Carmen que estoy también totalmente convencido. Cuando le he dicho lo de las gotas frías, no son las gotas frías. Yo no hablaba de las gotas frías tradicionales del Mediterráneo, sino fenómenos parecidos a las gotas frías, pero en toda España. En el Mediterráneo, la idea que yo tengo es que debido a este calentamiento, las laderas de las montañas tienen muchísima influencia sobre la precipitación local. Y esto va a tener muchísima influencia sobre las lluvias locales. Y al nivel del mar, ¿qué le pasa en este proceso de calentamiento y de deshielo? ¿Qué les pasa? Oye, somos un país de costas. Sube por dos razones, y la primera es muy importante y no es deshielo. Sencillamente cuando yo caliento agua se hace más grande, se dilata, como cuando caliento los raíles de los trenes, que antes tenían separaciones para permitir la dilatación, ahora tienen unas cacharras que la absorben, pero cuando yo caliento el agua del mar se va a dilatar y esa dilatación va a hacer subir el nivel. Y después... ¿Y en Salou y en eso qué hacemos? Pues tenemos problemas con las playas, porque cuando sube el nivel del mar aumenta el nivel de la ola máxima que se suele llevar las arenas en los inviernos, ¿no? María del Carmen, ¿y eso puede pasar en los próximos 100 años o crees que depende, se puede hablar en general, o en concreto no? Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho él. Lo que también tenemos que tener en cuenta es todo el tema de las derivas continentales y ascenso y descenso de costas. Lo más grave sobre todo va a ser en aquellas costas atlánticas, por ejemplo, que tienen una pequeña tendencia a ir descendiendo. Y nosotros no tenemos. En nuestro sector atlántico sí. No, en el Mediterráneo no, pero en el Atlántico, mira, yo he trabajado en puertos, en los puertos españoles durante 6 años, y en el puerto de Gijón el dique se diseñó hace muchísimos años y ahora el agua del mar entra en las mareas altas, es decir, suele estar mojado en la zona donde se mueven las grúas, O sea, primero porque ha subido un poquito el nivel del mar y porque, como dice ella, ha bajado un poquito. Oye, ¿habéis oído hablar de la cuestión? ¿No? La cuestión es un juego que tenemos con la audiencia de redes, y la verdad es que nos están inundando con sugerencias buenísimas. La cuestión es ¿cuál ha sido el descubrimiento científico más importante de la historia? Y
bueno, esta semana les anticipo que hay varias sugerencias y que coinciden casi todas en que ha sido la electricidad. Oye, mira por dónde, ¿eh? Es una semana en que, por ejemplo, es lo que nos dice Santiago Pastrana, desde no sé dónde, la verdad, y luego desde Valencia nos dicen lo mismo, la corriente eléctrica. Oye, es la cuestión de redes. Oye, no duden en escribirnos a las direcciones de la pantalla. Os voy a hacer una pregunta de sopetón que no os esperabais, ¿no? ¿Cuál es para vosotros el descubrimiento científico más importante que ha habido? Para mí es el ADN. El ADN, ¿eh? Lo han dicho otros, ¿eh? También. Claro. ¿Y tú, María del Carmen? ¿Qué dices? Yo quizá el ADN lo considero importante, pero la electricidad dentro de los descubrimientos más recientes. Para la comprensión ya de nuestro papel en el mundo, un descubrimiento científico muy importante sería el que originó toda la revolución copernicana. Tendría menos impacto, pero cambió la visión del hombre con respecto al mundo. Que ya no somos el centro del universo. Exacto, es un descubrimiento filosófico. Pero científico. Este es un descubrimiento importante. Bueno, vamos a ver el jurado de científicos que decide, porque no solo es seguramente, bueno, cuál ha sido el más importante, sino cómo lo describe este descubrimiento, ¿no? Hay mil maneras de decir que no contamos casi para nada, que estamos en el exterior de una galaxia mediana. Y a lo mejor esto se puede decir de una manera más optimista, ¿no? Y con este pensamiento les dejo. Hasta la próxima semana.